dal libro del profeta Isaia. Preghiamo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo, reportando en esta ocasión debido al distanciamiento social desde mi casa a su casa. Bienvenidos a esta edición y así comenzamos. Es una catástrofe que dejará marcada a toda una generación. La pandemia del coronavirus sigue cobrando víctimas en todo el mundo, una situación bastante lamentable por cualquier lado que se le vea. El director general de Sanidad de Estados Unidos, el doctor Jerome Adams, dijo este domingo que la semana que entra será la semana más difícil y triste en las vidas de la mayoría de los estadounidenses. El doctor Adams también dijo que será una semana comparable al ataque de Japón a Pearl Harbor o los atentados del 11 de septiembre, con la diferencia de que los estragos se sentirán no en un lugar específico, sino en todo el país. Y aquí están las cifras a nivel global. Más de 1.260.000 personas se han contagiado de coronavirus desde China hasta Estados Unidos, pasando, por supuesto, por países como Italia y España. El número de muertos asciende a casi 70.000. Aquí en Estados Unidos ya se han registrado más de 330.000 casos en los 50 estados del país. Los fallecimientos ya se acercan lamentablemente a los 10.000. La cifra actualizada es de 9.441. En América Latina, Brasil es el país con el mayor número de contagios. Hasta este domingo había más de 11.000 personas infectadas en el país sudamericano, con cerca de 500 muertes. Le sigue Chile, con más de 4.400 contagios y 34 muertes. A pesar de la crudeza con la que ha arremetido en España a lo largo de las últimas semanas el coronavirus, hay buenas noticias. Vamos a ver de qué se trata. El avance de esta enfermedad parece estar entrando en una fase de ralentización, según el gobierno español. Algunos hospitales de Madrid ya reportan algunas mejorías en sus servicios de urgencias, si bien persisten las preocupaciones por un posible colapso de las unidades de cuidados intensivos. Desde Madrid, Pau Mosquera nos trae los detalles en el siguiente informe. Madrid, la región española más castigada por el avance del coronavirus, experimenta una leve mejoría tras 3 semanas de cuarentena nacional, según las autoridades sanitarias. Me parece que la marea ya ha tocado su punto álgido y empieza a retroceder poco a poco. Llevamos 4 días que en urgencias hemos dejado de empeorar, empezamos a mejorar un poco. Hemos empezado a sentir un descenso de la presión muy notable. Ya no es lo mismo ahora que hace una semana y hace 2. Ahora mismo visitarías un hospital que parece un hospital y no un campo de batalla. El Hospital 12 de Octubre y el Hospital de la Paz son 2 de los mayores centros sanitarios públicos de la capital española. Sin embargo, sus reportes no se repiten en el resto de centros del país, ya que la pandemia evoluciona a ritmos diferentes en cada comunidad autónoma. Tras superar la cifra de los 100.000 contagios, las autoridades sanitarias ahora están preocupadas en que las unidades de cuidados intensivos no colapsen. El hospital ha más que duplicado la capacidad de ingresos en UBI. Y aún así, pues sí hay pacientes que se quedan fuera de la UBI, que deberían entrar en la UBI. Pacientes ya con una edad de más de 70 años y aunque no tengan graves enfermedades, han quedado excluidos de las UBIs. Ahora esas personas, cuando hay gente más joven que requiere los mismos cuidados, pues no se las puede llevar a cuidados intensivos. Se les pone una mascarilla con mucho oxígeno, se les pone morfina para que no sufran y generalmente no salen adelante. Según el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, España ya ha entrado en una fase de ralentización de la pandemia, pero hasta llegar a este punto, los hospitales han vivido graves momentos de saturación de sus servicios. Nosotros hemos lamentado el hacinamiento de los pacientes, la estancia prolongadísima de pacientes en lugares absolutamente incómodos. Hemos llegado a tener picos de 300 pacientes en urgencias pendientes de ingresar. Una situación que forzó a muchos centros a habilitar otros espacios para absorber a los pacientes. 85 puestos en un gimnasio,
27 en una sala de terapia ocupacional y 45 en una sala de espera. Todas estas salas suplementarias se forman con sillones, no con camas. Y estamos hablando de personas que pasan días allí. Los expertos auguran que aún tendrán que pasar varias semanas hasta que esta situación mejore. Una larga espera que, según los profesionales, se hace más llevadera gracias al apoyo que reciben de la sociedad española. Nos ha animado el calor de la gente. Todas estas demostraciones públicas de apoyo han sido muy emocionantes, aquellos pacientes que nos salen adelante. Sin embargo, sentir el agradecimiento y el calor de sus familias que nos agradecen cada cosa que hemos hecho por los que se van. De esta forma, todos los días a las 8 de la tarde, hora local, miles de españoles demuestran su agradecimiento desde sus balcones. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Bueno, así está la situación en España. Igualmente en Italia, los resultados de la lucha contra el coronavirus empiezan a ofrecer algunas buenas noticias, aunque los números en realidad siguen bastante altos. Y bueno, hay otros países en donde la batalla contra el COVID-19 apenas empieza. La situación en Italia es la siguiente. El país europeo reportó la tasa diaria de muertos más baja de las últimas 2 semanas. Fueron 525 los decesos en 24 horas, pero en total más de 15.800 personas han muerto en Italia por el COVID-19. Por otro lado, más de 21.800 personas se han recuperado. También se ha reducido el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El país tiene unos 130.000 casos de la enfermedad y lleva ya casi 4 semanas en cuarentena. ¿Y qué está pasando en nuestra región, en América Latina? Bueno, Brasil sigue siendo el país que encabeza la lista. Ahí es donde se han registrado los mayores números de contagios, al menos 11.130 casos de COVID-19 en Brasil. Le sigue Chile con unos 4.471 contagiados. En Ecuador se cuentan al menos 3.646 personas enfermas. En Perú, el conteo de pacientes asciende al menos a 2.281, mientras que en Colombia la cifra de enfermos es de unos 1.485 casos. El coronavirus también azota a los países que se encuentran en el Caribe. Estamos hablando de países como República Dominicana, Puerto Rico, hay que mencionar Haití, por supuesto, países a los que también ha llegado esta enfermedad que ha probado ser mortal. Así está la situación en República Dominicana. Por ejemplo, al menos 82 personas han muerto por el coronavirus y el país ya cuenta más de 1.700 contagiados. En las últimas 24 horas, 5 personas murieron en la isla por el COVID-19. Uno de los fallecidos, debo decir, estaba preso en una cárcel en Santo Domingo, informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Mientras que en la vecina isla de Puerto Rico, al menos 20 personas han muerto por coronavirus y unas 475 han sido diagnosticadas con la enfermedad. El gobierno de Puerto Rico informó que los más recientes decesos fueron el de una mujer de 84 años y un hombre de 80. Ante la crisis sanitaria por los fallecidos por coronavirus, cuyos cuerpos se han acumulado en calles, morgues y funerarias, esto por supuesto en Ecuador, las autoridades han decidido hacer lo siguiente. Comenzaron a repartir ataúdes de cartón por la falta de féretros de madera. El municipio anunció que recibió 200 ataúdes de cartón que ayudarán a brindar una digna sepultura a los fallecidos durante la emergencia. El colapso del sistema sanitario funerario en Guayaquil, epicentro del virus en Ecuador, quedó en evidencia tras la publicación de varios videos en redes sociales donde se observaban cadáveres dejados en las calles por falta de espacio en las morgues. Y bueno, en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está dirigiéndole un mensaje a la nación. El presidente va a dar a conocer su plan de reactivación económica para hacerle frente a los estragos causados por la pandemia del coronavirus. López Obrador ha sido blanco de duras críticas por parte del empresariado. Algunos ejecutivos dicen que faltan medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria. La Confederación de Cámaras Industriales le envió una carta al presidente pidiéndole apoyo para evitar el cierre de negocios, que significaría una pérdida generalizada de empleos para familias trabajadoras. Vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra Mario González, titular de Perspectivas desde México, quien ha estado monitoreando el mensaje del presidente
López Obrador. Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Adelante. ¿Cómo estás? Mi casa es su casa, Rafael, también. Oye, fíjate que sí, había mucha expectativa aquí en México por este mensaje, ya lo adelantaste, todos los sectores económicos, empresariales de este país han pedido al presidente medidas para paliar la crisis económica que ya siente sus efectos en los sectores más sensibles, el turismo, que es la principal ingreso de divisas para este país, muchos otros sectores, el petrolero, el energético, por supuesto también, en fin. Estamos escuchando ya parte del mensaje que acaba de comenzar hace unos minutos, en punto de las 6 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, comenzó este mensaje. Vamos a escuchar una parte, pero por lo pronto lo que está haciendo el presidente es básicamente hacer un repaso a las políticas sociales que ya instrumentó su administración y esperemos que dé un mensaje concreto sobre las nuevas políticas implementadas para paliar la crisis financiera. Si te parece, vamos a escuchar un poco. Zonas marginadas. El programa Internet para Todos ya conectó a 22,000 comunidades y este año quedarán comunicadas por este medio un total de 75,000 localidades. En 2022 cumpliremos el compromiso y la meta de cubrir todo el territorio nacional. De igual forma, ya iniciamos la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar para acercar este servicio a la gente, entregar tarjetas y dejar de manejar dinero en efectivo para los programas sociales. Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la incidencia delictiva. En el trimestre de enero a marzo de este año han disminuido los homicidios en 0.3%, el secuestro en 25.8%, el robo de vehículo en 11.1% y el robo en general, en todas sus modalidades, 6.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Recuerdo que la estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia. Es decir, que no haya pobreza, que no haya desintegración familiar, que no haya pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Se sustenta también esta estrategia en no permitir la corrupción ni la impunidad, en el trabajo perseverante y en el profesionalismo. Es en vivo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviando un mensaje a la nación en lo que ha llamado Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, que se basa en el Plan Nacional de Desarrollo. Hasta este momento lo que ha hecho el presidente de la República es dar un repaso de lo que su administración ha emprendido, los distintos programas sociales. No ha habido una mención específica hasta este momento, por supuesto. Hay que todavía esperar a ver cómo concluye, pero parece más bien un informe de gobierno, más que un plan específico para enfrentar al COVID-19, al coronavirus. Vamos a esperar, Rafael, si más adelante hace alguna mención. Por decirte algo, yo creo que lo que se está esperando por parte del empresariado es más flexibilidad en el pago de impuestos. Por ejemplo, como tú sabes, este mes, en marzo ya venció el pago de impuestos, el impuesto sobre la renta para las empresas particularmente, y este mes para las personas físicas. Hasta el último día de este mes, las personas profesionales tendrán que hacer su declaración de impuestos. Es lo que han pedido, que se aplace, no que se exonere del pago, pero que sí pueda ser con mayores facilidades y de esta manera tener más flujo de efectivo. Esta y otras medidas también se han pedido, pero vamos a ver qué es lo que dice hasta este momento, que insisto, creo que ha sido más bien un informe de labores del presidente López Obrador, Rafael.
Muy bien, gracias Mario por estar al pendiente. Te vemos por supuesto este lunes en tu programa Perspectivas desde México. Mario González reportando en vivo desde la capital mexicana. Y bueno, quiero invitarlos a que participen con nosotros en el programa a través de redes sociales. El tema de conversación sigue siendo solamente uno, es numeral Mirador COVID-19, numeral Mirador COVID-19. Me pueden seguir en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Mirador Mundial. Y al volver, un domingo de Ramos a puerta cerrada en el Vaticano, les contamos cómo inició la Semana Mayor en la Santa Sede en medio de esta crisis sanitaria mundial. Y con buena dosis de creatividad, estas madres, como tantas otras en el mundo, se las ingenian en estos días de cuarentena para ser las mejores maestras de sus hijos. Una vez más, les recuerdo el tema de conversación para este programa, numeral Mirador COVID-19, numeral COVID-19. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Este domingo, la reina Isabel II tuvo una inusual intervención sobre la pandemia del coronavirus y cómo está afectando al Reino Unido. Una situación particular, porque en las últimas décadas la soberana británica de 93 años solo ha tenido participaciones como esta en momentos de particular gravedad. Y vaya que es un momento grave para Reino Unido. También recibimos la noticia de que el primer ministro Boris Johnson fue hospitalizado debido a que padece de esta enfermedad, fue infectado con el COVID-19. Vamos a conectarnos a Londres, donde se encuentra Claudia Rebasa, quien ha estado monitoreando no solamente el mensaje de la reina, sino también lo que está pasando con la condición de salud del primer ministro. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo último que nos tienes? Adelante. Hola Rafael, muchas gracias. Sí es, en la noche del domingo todos supimos que el primer ministro Boris Johnson ha sido admitido al hospital de manera de precaución, dice el comunicado que nos llegó de Downing Street. El primer ministro, recordemos, ha estado peleando el virus desde hace 10 días y según el comunicado de Downing Street, ellos han pedido que el primer ministro entre al hospital como medida de precaución. La última vez que lo vimos fue el día viernes a través de un video en donde pedía a toda la población que se quedara en casa este fin de semana, Rafael, para continuar el confinamiento pese al buen clima que hemos tenido. Tenemos entendido que el primer ministro estará en el hospital por algunas horas, pero no tenemos más detalles. Esperaremos al día lunes en la mañana para atenderlos. Por otro lado, este discurso sin precedentes de la reina Isabel II, solo el cuarto desde que ella ascendió al trono. Son tiempos sin precedentes y esta noche se dirigió al público británico. Escuchemos. Me dirijo a ustedes hoy y lo que sé es que vivimos una época cada vez más desafiante, una época de perturbaciones en la vida de nuestro país, una perturbación que ha causado dolor a algunos, dificultades económicas a muchos y cambios enormes en la vida cotidiana de todos nosotros. Quiero agradecerle a todos los miembros del Servicio Nacional de Salud, así como al personal de salud, cuidadores y aquellos que cumplen roles esenciales, que desinteresadamente cumplen con sus deberes diarios fuera de sus hogares para ayudarnos a todos nosotros. Estoy segura de que la nación se unirá en mis deseos de asegurarles que lo que hacen se aprecia y que cada hora de su duro trabajo nos acerca a épocas más normales. También quiero agradecerles a aquellos que se quedan en casa, ayudando a proteger a los vulnerables y ahorrándole a muchas familias el dolor que ya sintieron, todos aquellos que perdieron. La reina dijo que ella espera que los británicos estén unidos y determinados a pelear esta lucha. También admitió que el confinamiento es difícil. Rafael, hay que también tener en cuenta que ella y el príncipe Felipe están en confinamiento en el castillo de Windsor. Por otro lado, finalizó diciendo de que vendrán tiempos
mucho más fácil, que vendrán tiempos en donde los amigos se podrán encontrar, en donde podremos vernos con las familias, que nos encontraremos nuevamente, finalizó la reina Isabel II en este intento de tener a la nación tranquila, pero que también siga las reglas de este confinamiento, que no sabemos cuánto más durará. Rafael. Bien, gracias Claudia Rebasa con los detalles desde Reino Unido. Recordar también que la reina tiene 93 años y que es especialmente vulnerable a esta enfermedad por su edad, pero no ha habido ninguna noticia sobre contagio afortunadamente hasta ahora. Gracias Claudia Rebasa en Londres. En el Vaticano, el Papa Francisco presidió el inicio de la Semana Santa. Hay que recordar que es Domingo de Ramos. Esto fue una celebración litúrgica a puerta cerrada, apartado completamente de la gente. Y bueno, la Iglesia Católica va a tener que vivir toda esta Semana Mayor sin Vía Crucis en el Coliseo y sin la tradicional ceremonia de lavado de pies del Jueves Santo. Vamos con Javier Romero a Roma, quien nos tiene más detalles de esta celebración. A puerta cerrada, en una basílica de San Pedro vacía y con apenas un pequeño grupo de colaboradores. Así, el Papa Francisco presidió la ceremonia del Domingo de Ramos, con la que inicia la Semana Santa, un periodo clave en la Iglesia Católica. Durante su homilía, animó a mirar fijamente a los héroes de la tragedia de la pandemia, a todos aquellos que en estos momentos se admiran, personas que habitualmente pasan desapercibidos porque no tienen fama, porque no son personas de éxito. Y el Papa Francisco también animó a no mirar tanto el lado negativo de las cosas, todo lo que ahora no se puede hacer, y en cambio mirar todo el bien que se puede hacer. Y por último, un mensaje a los católicos: reflexionar sobre el sentido de la muerte de Jesús en la cruz, Cristo que se dejó traicionar, abandonar y crucificar, lo que demuestra que Dios está con todos aquellos que se sienten solos, marginados, abandonados, porque Dios quiere estar con ellos, Dios quiere acompañarles. Para CNN, Javier Romero, Roma. Gracias a Javier Romero. Como ya decía, es Domingo de Ramos, pero bueno, en Jerusalén no hubo ramos ni la presencia de los miles de peregrinos que se congregan en la ciudad santa año con año por estas fechas y recorren las laderas del Monte de los Olivos también. Y pues el panorama ha sido desierto y sombrío. José Levi nos cuenta cómo empezó la Semana Santa en una forma inusual en Jerusalén. José, ¿cómo estás? Adelante con el informe. Hola, Rafael. Jerusalén está triste, está distinta. Vemos que esta zona de la ciudad vieja, ese kilómetro cuadrado donde se encuentran los lugares sagrados de cristianos, musulmanes y judíos, las callejuelas ahí están prácticamente desiertas. En días pasados, las autoridades sanitarias limpiaron toda esa zona para intentar cerciorarse de que no esté este virus, el COVID-19. Lo que sí es que tuvo que suspenderse este Domingo de Ramos, la tradicional milenaria procesión desde el Monte de los Olivos hasta la ciudad vieja de Jerusalén, precisamente por el temor a este virus. También vemos que se están preparando los musulmanes, desinfectando también toda esta zona de cara al mes musulmán del Ramadán, que comenzará dentro de un par de semanas. Y en el lado judío, donde dentro de 3-4 días comienza la Pascua, también, sobre todo en el Muro de los Lamentos, ahí toda la zona fue desinfectada en esta milenaria pared. Los rezos son llevados a cabo, pero únicamente cuando hay una distancia mínima de 2 metros entre los distintos fieles. Pues precisamente esta falta de distanciamiento ha sido lo que se cree estuvo detrás del alto porcentaje de presencia de contagios entre la población de judíos ultraortodoxos, y esto ha llevado a que las autoridades hayan decidido el cerrar determinadas zonas donde se encuentra esta población, precisamente para impedir más contagios. El ejército, la policía intentan impedir que ocurran, como fue en semanas pasadas, distintas ceremonias religiosas, desde bodas hasta sepelios,
donde había un gran número de personas. Ahora se efectúan arrestos de aquellos que participan en este tipo de reuniones, y lo que sí es que el ejército y la policía son los encargados de repartir alimentos y medicinas de cara a la próxima Pascua. Rafael. Gracias, José Levi, con los detalles desde Jerusalén. Hacemos una pausa, pero antes los invito a participar en el programa con el tema de conversación numeral Mirador COVID-19. Regresamos. Fue una sorpresa muy especial. Un equipo de bomberos de la Florida se las ingenió para visitar a uno de sus compañeros hospitalizados. Como no pueden estar en el cuarto, los bomberos del equipo 36 de rescate de Miami-Dade elevaron una escalera de incendios hasta la ventana del bombero convaleciente y se mostraron carteles deseándolo que se recupere pronto del coronavirus. Un bondadoso gesto, sin duda alguna. Volvemos. Estados Unidos rompió un récord en el número de fallecimientos a causa de coronavirus en un solo día. El número de muertos este sábado fue de 1,344 personas. En otras palabras, es la cifra más elevada de muertes desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, surge un rayo de esperanza. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este domingo que en los últimos días ha ido bajando el número diario de muertes en su estado, aunque se mostró cauto al decir que es demasiado pronto para llegar a alguna conclusión sobre estas estadísticas. La ciudad de Nueva York ya por más de una semana ha sido el epicentro de esta pandemia de coronavirus y uno de los sitios más afectados es Elmhurst. Ahí es donde está el hospital que ha recibido el mayor número de pacientes. Es un sitio que se encuentra en el distrito de Queens, en Nueva York, y precisamente tenemos la oportunidad de platicar con el concejal de ese distrito. Le doy la bienvenida a Mirador Mundial a Francisco Moya, concejal del Distrito 21 de Nueva York. Concejal, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, cuéntenos cuál es la situación este fin de semana, cuál es la situación este domingo. Lo escucho, bienvenido. Gracias por tenerme en su programa. Bueno, estamos todavía viendo los casos del COVID-19, el virus que ha afectado globalmente, pero ha tenido un efecto muy grande en la comunidad que yo represento en Elmhurst. Vemos que los números todavía siguen subiendo en los índices de personas que han contratado el virus, pero también las muertes que siguen subiendo. Es una comunidad que tiene un grande porcentaje de latinos. Es el distrito que es más diverso en todo el país. Aquí se habla más de 172 lenguajes y 200 nacionalidades dentro de 3 vecindarios. La mayoría son hispanos, la mayoría son indocumentados. Hemos visto el impacto que ha tenido en nuestra comunidad y hay una razón por qué está pasando eso. Vemos que la mayoría de los latinos que están aquí en Nueva York no tienen la oportunidad de estar telecommuting de su casa. El 70% de ellos están en la industria de hospitality o service industry. Son los individuos. ¿Siguen trabajando entonces, concejal? ¿Siguen trabajando? ¿Es la razón por la que se siguen contagiando? Sí. Ahora, concejal, entiendo que ha habido un esfuerzo. Sí, adelante, lo escucho. Sí, hay 2 razones por eso. Tienen que trabajar, son las personas que están teniendo las tiendas abiertas, son las personas que están delivering la comida a nuestra casa. Y también el problema que tenemos es que en Nueva York es una comunidad, una ciudad muy densa. La gente vive dentro de un departamento. Hay múltiples personas que viven ahí, están 5 hasta 10 personas en un apartamento. Ellos pasan el virus por estar ahí al lado de cada uno. Eso es lo que ha pasado aquí en la comunidad. Concejal, entiendo que hay un gran esfuerzo para llevarle equipo médico a los doctores y enfermeras del hospital Elmhurst, el más fuertemente golpeado por el COVID-19, y que su oficina específicamente entregó miles y miles de mascarillas. ¿Qué tan avanzado va el esfuerzo, concejal?
Bueno, para mí no solo es un hospital local, yo nací en ese hospital, yo trabajé en ese hospital y he estado representando ese hospital por más de 10 años en el gobierno. Gracias a Apollo Global y Josh Harris, que donaron el viernes pasado más de 100,000 K95 máscaras al Hospital Amherst. Creo que es la donación más grande privada que se ha dado a una institución aquí en la ciudad de Nueva York. Sin el apoyo como Apollo y Josh Harris no pudiéramos tener los PPEs que son tan importantes para los doctores y las enfermeras que necesitan esto cuando están combatiendo esta crisis. Bien, gracias. Le agradezco al concejal Francisco Moya, quien nos acompañaba en vivo desde Nueva York y representa uno de los distritos más afectados en Queens. Gracias, concejal, y hasta la próxima. Gracias. Mucho cuidado, le deseamos lo mejor a usted y a su comunidad. Gracias, el concejal Francisco Moya. Muchos estados a lo largo y ancho de Estados Unidos han decidido cerrar sus escuelas debido a esta crisis, a esta pandemia del coronavirus. Aquí en Atlanta, muchas familias han tenido que recurrir al ingenio y a la creatividad para que sus hijos no pierdan el año escolar, para que sigan aprendiendo. Esto después de que el gobernador del estado, Brian Kemp, decidió cerrar definitivamente las escuelas por lo que queda de este ciclo escolar. Veamos. Era algo que pues ya estábamos esperando. Honestamente, todavía tenía un poco de esperanza de que volviéramos a la escuela al menos durante el mes de mayo. Así reaccionaron algunas madres que en solo semanas han tenido que modificar dramáticamente las vidas de sus familias para enfrentar la nueva realidad. Las escuelas a las que acuden sus hijos permanecerán cerradas por el resto del año escolar, que termina a finales de mayo a causa de la pandemia de coronavirus. Estoy de acuerdo que es la mejor decisión, pero estaba realmente triste y desconsolada al pensar que los estudiantes tuvieron que terminar su precioso año tan abruptamente. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, se unió a la decisión de otros estados de ordenar el cierre de las escuelas hasta el fin de este ciclo escolar. Kemp dijo que la enseñanza virtual continuará en muchas de las escuelas. Igual vamos a seguir trabajando, mis hijas seguirán estudiando de manera virtual. Yo soy maestra de preescolar, entonces también me toca hacer lo mío y seguir educando a mis niños para terminar todos el año escolar como se debe. En Georgia, el decreto del gobernador significa que más de 1.700.000 estudiantes de escuelas primarias, intermedias y colegios deberán quedarse en casa por lo que resta del ciclo escolar 2019-2020. Las escuelas privadas también se sujetarán a la disposición del gobernador. Para familias como los Flickinger, esto significa adaptarse y hacer creativas modificaciones a la vida familiar diaria. Nuestra hija Sofía está muy bien y tiene una gran disposición para hacer su trabajo todos los días. La parte difícil es mantener a nuestro hijo de 4 años comprometido y ocupado mientras Sofía está haciendo el trabajo escolar de primer grado. Dada la crisis desatada por el coronavirus, tampoco hay garantías de que el próximo año escolar comience a tiempo en Estados Unidos, una posibilidad para la que estas familias ya se están preparando. A mí me ha servido mucho seguir una rutina, levantarme temprano, arreglarme, y que las niñas también tengan un horario ha servido muchísimo para todos. Tener algún tipo de horario realmente ayuda a mantenerse organizado y no mirar hacia el futuro, sino hasta el día en que vivimos. De esta manera estaremos menos abrumados y podremos concentrarnos en lo que está frente a nosotros solamente. Estas madres coinciden en enfocarse en los aspectos positivos de la crisis, pasar más tiempo en familia y realizar actividades educativas e incluso juegos de otras generaciones que se habían empezado a perder con el paso del tiempo.
Bueno, y algunas escuelas iniciaron sus clases virtuales hace ya semanas para que los alumnos no dejen de aprender. Marcamos una pausa aquí en Mirador Mundial, pero antes les recuerdo que el tema de conversación es numeral Mirador COVID-19. Estoy en @RafaelRomoCNN. Regresamos. Es momento de ir a la actualidad deportiva. Luis Gerardo Bucci nos informa desde Miami cómo está afectando el coronavirus al mundo de los deportes. Luis Gerardo. Se hizo el anuncio de que el argentino Germán Petzela, quien había sufrido de coronavirus, ya está completamente recuperado. El anuncio lo hizo el club, la Fiorentina, y además el mismo jugador a través de las redes sociales. Petzela, junto a Dusan Blajovic y Patrick Cutrone, habían sido 3 de los jugadores contagiados y fueron 3 de las 10 personas que pertenecen de alguna manera a la Fiorentina que habían dado positivo por el COVID-19. Petzela fue también el primer jugador argentino en dar positivo, o por lo menos que se dio a conocer que había dado positivo. Por otro lado, el expateador de la NFL, Tom Dempsey, murió este sábado mientras luchaba con complicaciones por coronavirus. Tenía 73 años. Dempsey fue famoso en la liga profesional pese a nacer sin el dedo gordo en el pie con el que pateaba y conectó un histórico gol de campo de 63 yardas en 1970 que perduró como la máxima marca en ese rubro por más de 4 décadas. Ashley Dempsey, hija del exjugador, dijo este domingo que su padre vivía en un hogar para adultos desde hace varios años, después que le fuera diagnosticada demencia. Según ella, Tom Dempsey dio positivo en coronavirus hace poco más de una semana. La oficina forense de Nueva Orleans aún debe conocer oficialmente la causa de la muerte. Bien, hasta aquí la información deportiva. Les recuerdo que pueden seguir más deportes en nuestras redes sociales y, por supuesto, en todas nuestras plataformas digitales. Gracias a Luis Gerardo Bucci en Miami. Una pausa, pero les recuerdo una vez más que el tema de conversación para hoy en el programa es numeral Mirador COVID-19. Volvemos. La cuarentena no impide que este vecindario en Barcelona celebre una masiva fiesta que mezcla música y baile, pero eso sí, con distanciamiento social. Desde su balcón, un grupo de compañeros de apartamentos regalan 40 minutos de música cada viernes y sábado. Y no solo eso, sino que a través de las redes sociales, los vecinos se comunican para hacer peticiones de canciones como la de cumpleaños. Una iniciativa que no solo alegra al vecindario, sino a los que le dan la vuelta por ahí y a los policías que desde sus puestos se unen con algunos pasos de baile a esta fiesta de unidad. Comentarios que me llegan a @RafaelRomoCNN ya para cerrar el programa. Me dice, en Colombia han crecido los casos de coronavirus, ya tenemos 1.485 con 85 recuperados. La gente sigue desobedeciendo la cuarentena nacional propuesta por Iván Duque, el presidente. Saludos desde Bogotá, igualmente gracias por el mensaje. José me dice, desde Perú, Lima, distrito de San Martín de Porres, a inicios de empezar la 4ª semana de cuarentena, cumpliendo. Gracias por cumplir, José, y también a todos ustedes que nos están viendo por cumplir precisamente con esa norma de distanciamiento social que han impuesto las autoridades. Así llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Soy Rafael Romo desde Atlanta, desde mi casa, su casa. Gracias por su atención y hasta la próxima.